Y nosotros te hemos adelantado que esta semana, el 1 de octubre, hay una jornada sobre neurociencia. Y vamos a hablar del tema. Nos es muy grato presentar al doctor Adolfo García, investigador del CONICET y del Laboratorio de Psicología Experimental y Neurociencia, perteneciente al Instituto Neurología Cognitiva, INECO, y profesor adjunto de Neurolingüística de la Facultad de Educación Elemental y Especial de la Universidad Nacional de Cuyo. Muy, pero muy buen día, doctor Adolfo García, gusto en saludarlo. Buen día, Hernán, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, qué linda jornada y qué importante jornada, no solamente por lo que se va a realizar, sino jornada por el día que va a haber el próximo jueves aquí en Mendoza. Y se va a hablar de un tema que está haciendo, más allá de la moda, está haciendo estragos en muchas cosas, es la neurociencia. Y nos interesa mucho empezar, además de la presentación de un libro de su autoría, también conjuntamente. Bueno, a ver si me ayuda con el doctor, por favor. Con el doctor Agustín Ibáñez. Exactamente, se me había perdido el doctor Agustín Ibáñez junto a usted, el doctor Adolfo García. Van a presentar un libro que son las neurociencias. Y bueno, ¿por dónde empieza esto? ¿Cómo empieza el tema del estudio de las neurociencias aplicados a las distintas disciplinas del conocimiento? Bueno, las neurociencias son, según como uno quiera verlo, una disciplina bien consolidada, pero bueno, todavía relativamente joven. Tenemos intuiciones y distintas reflexiones sobre cómo se vincula el cerebro con la cognición y la conducta humana desde épocas milenarias, hasta podríamos decir, pero recién el estudio sistemático y el establecimiento de algunos principios sólidos y plausibles sobre cómo se vincula el cerebro con nuestra mente, con nuestra conducta, con nuestras emociones, es de data reciente, podríamos decir. Convencionalmente se dice que bueno, que las neurociencias tienen, hoy podríamos decir unos 60 años de historia, y digamos el objetivo de esta disciplina es poner en juego contribuciones de varios campos de conocimiento y de investigación, por supuesto aquellos que tienen que ver con la neurología, la neurofisiología directamente, pero en un diálogo continuo con otras ramas del saber, como puede ser la psicología, la clínica en general, la lingüística, y bueno, tantos campos como uno tal vez quiera pensar. Y en última instancia el objetivo de las neurociencias es tratar de entender cómo el cerebro hace posible la variedad y la complejidad de la experiencia humana. Cuál es el rol del cerebro en esos procesos cotidianos que llevamos a cabo, como recordar información, experimentar ciertas emociones, hablar, comunicarnos, movernos y bueno, en última instancia desempeñarnos como seres humanos en el entorno, ¿no? Bueno, qué importante que es esto. ¿Y cómo se aplica a la educación la neurociencia? Bueno, dado que, digamos, tiene objetivos tan ambiciosos y tiene un potencial de aplicación tan amplio, no es sorprendente que las neurociencias hayan cruzado y hayan comenzado a avanzar sobre temáticas educativas. La educación ha sido objeto de estudio, de indagación y de formulación teórica y práctica durante siglos, desde diferentes improntas, no siempre científicas. De hecho, la mayoría de los abordajes más divulgados sobre la educación se han visto enraizados en otro tipo de abordajes, digamos. Pero bueno, las neurociencias ahora, dado que están avanzando sobre temáticas que son completamente relevantes para entender la educación, como por ejemplo el aprendizaje, la consolidación de la memoria, la relación entre nutrición y cuerpo, sueño y cuerpo y aprendizaje, están comenzando a hacer aportes que eventualmente podrían hasta materializarse en nuevas formas de abordar la práctica áulica e incluso la política educativa a nivel curricular. Lo que vamos a hacer en esta jornada es, generar un espacio donde vamos a presentar información y vamos a abrir un ámbito de diálogo para compartir algunos de los hallazgos más recientes de las neurociencias en este sentido, motivar algunos espacios de discusión donde los hallazgos científicos puedan
echarse sobre el tapete y ponerse bueno, como decía, ¿no?, en discusión con las problemáticas y las experiencias de los docentes. Y también vamos a comentar algunos estudios que estamos haciendo en el Laboratorio de Psicología Experimental y Neurociencias, del cual participo y cuyo director es precisamente el doctor Agustín Ibáñez al respecto. Bueno, y creemos que va a ser una jornada muy fructífera para todos. Y en esto de la complejidad de la experiencia humana, que parece una frase sencilla, pero tantas actividades realizamos al mismo tiempo, o estamos pensando mientras estamos realizando algo que vamos a hacer otra cosa. ¿Cómo se va manejando eso y cómo se va haciendo el campo de estudio sobre cada una de estas complejidades del cerebro humano o de las actuaciones que tiene el ser humano en la vida? Bien, mira, al formular tu pregunta, tal vez sin saberlo diste con una de las problemáticas más acuciantes de las neurociencias, ¿no? Decías cómo cada una de estas habilidades, y en realidad en nuestra vida cotidiana, cualquier cosa que hacemos ahora que estamos hablando, cuando te levantás y haces un café, cuando, no sé, cuando te conmoves frente a una película o lo que sea, no tenés un conjunto de habilidades y de funciones cerebrales dispersas, aisladas, que suceden una atrás de otra, o siquiera una al lado de otra, pero en desconexión entre sí. Al contrario, digamos, nosotros vivimos y el mundo se nos representa como un fenómeno integrado. Eso es el producto de nuestra mente. Nosotros vivimos y hacemos 1.000 millones de cosas continuamente. Ahora que me estás escuchando, en tu cerebro están pasando, hay procesos auditivos que te permiten percibir las ondas sonoras que, en este caso surgirán de un parlante y llegan a tu oído. Estás descodificando esos sonidos como fonemas para luego poder activar las palabras y los significados. A su vez estás pensando qué me vas a preguntar después, tenés plena conciencia de dónde estás en tiempo y en espacio, sabés qué temperatura tu cuerpo percibe, el nivel de temperatura, estás monitoreando tu ritmo cardíaco, tu cerebro está haciendo un montón de cosas, y todas en simultáneos y sin solución de continuidad, digamos. Vos preguntabas cómo se estudia toda esta complejidad de la experiencia humana. Sí. Bueno, y se estudia como generalmente ha avanzado la ciencia empírica experimental, que es aislando muchas veces estos fenómenos y concentrándose en uno o en un puñado a la vez. Entonces, en las neurociencias uno se va a encontrar con que hay distintas ramas, y bien puesta, a mi entender, está la S final del rótulo neurociencias, porque uno se va a encontrar con neurocientíficos que se especializan en el estudio del lenguaje, por ejemplo, y otros que se especializan en el procesamiento de, no sé, de información visual, y otros que se especializan en el procesamiento del cálculo, y otros en el movimiento, y otros en la memoria, y otros en la atención, y así. Y básicamente se utilizan técnicas controladas en los laboratorios, se generan experimentos donde las personas participan, hacen tareas, a veces muchas de ellas son sencillas, mucho más sencillo que lo que es la complejidad de la experiencia humana, como decíamos hoy, ¿no? Uh-huh. Y la idea es básicamente obtener registros cerebrales durante la realización de esas tareas, para poder empezar a establecer asociaciones entre aquello que esa persona estaba haciendo y lo que su cerebro estaba poniendo en juego para hacerlo. Yo hablaba de un gran desafío de las neurociencias, y es el de lograr una visión más integrada de la mente, donde, digamos, podamos superar esta compartimentalización que se da muchas veces en los abordajes para estudiarla, ¿no? Tenemos que llegar a entender la mente y el cerebro como un todo organizado, y todavía las neurociencias nos debemos una teoría general de la neurocognición que nos permita darle sentido unificado, integrado, homogéneo a estas habilidades de las que tanto estamos aprendiendo, pero de un modo más aislacionista o separatista, digamos. Cuando empezamos la charla, usted habló de la juventud de esta nueva ciencia, de esta ciencia que se está desarrollando. Y en estos momentos acaba de hablar de mente y cerebro, pero en forma separada. ¿Por qué? Es otro tema también de discusión profunda, digamos.
y al menos desde el siglo XV tenemos discusiones al respecto, y muchas veces, las neurociencias van a estar, en general hay un acuerdo muy robusto respecto de que no nos encontramos ante la mente como si fuera una cosa sustancialmente distinta de lo que es el cerebro. La idea es que la mente es un emergente, es algo que el cerebro hace y genera constantemente, pero a veces la distinción terminológica resulta operativa para poder separar tal vez lo que es la estructura cerebral de aquel proceso, aquellas vivencias que genera. Pero la idea básicamente es que todo lo que percibimos como mental, nuestros pensamientos, cuando uno puede ahora evocar una imagen en su mente, si yo te pido, por ejemplo, hacer el recorrido de todo lo que hiciste cuando te levantaste hoy a la mañana, hasta ahora, y vos podés hacerlo en tu mente, o yo te digo, a ver, hace sonar en tu cabeza esta canción, y podés hacerlo. Esos fenómenos que uno puede denominar mentales y que muchas autoridades en las neurociencias denominan imágenes, son el resultado de esta actividad concertada del cerebro. En ese sentido, entonces, lo que debemos evitar es pensar en la mente como algo, como un objeto o como algo que en su materialidad es distinto del cerebro, pero a veces la distinción terminológica resulta útil para pensar en aquella función, o ese conjunto de funciones que ponemos en juego en nuestra vida cotidiana, del órgano físico que lo genera, ¿no? También cuando hace un ratito nos comentaba, cuando me decía todas las actividades que yo estaba realizando en el momento de que lo estoy escuchando, me imaginaba la programación, que se estaba programando un robot, cuando uno, o una máquina, o un programa específico, cuando uno le da a través de un sistema de computación las órdenes de hace esto, hace aquello, o anda para allá o anda para acá. Bien, mira, a propósito de las decisiones terminológicas que a veces se toman para comunicar la ciencia y que pueden no ser muy felices, este es un buen caso, ¿no? Muchas veces se equipara el cerebro, o más aún el ser humano en su conjunto, con una computadora, y los límites de esa metáfora quedan evidenciados rápidamente. La respuesta breve, lacónica y contundente es que no funcionamos como una computadora, porque en muchos aspectos las computadoras no logran hacer operaciones que el cerebro humano resuelve con tremenda facilidad y eficiencia, mientras que en otros aspectos las computadoras tienen una mayor eficacia que el cerebro humano. Primero hay que pensar que materialmente las sustancias, si querés, de las cuales está hecha una computadora y un cerebro humano son radicalmente distintas. Y el cerebro humano, su estructura, las sustancias químicas que pone en juego en su operación, los neurotransmisores, las distancias que hay entre ciertas áreas y otras, los patrones de conectividad, la profusión de sinapsis entre neuronas y un montón de atributos estructurales, no son simplemente una forma caprichosa o azarosa con la cual la mente surge. Al revés, la forma en que el organismo humano funciona está determinada en muy buena medida por cómo el cerebro está organizado y cómo está estructurado. ¿Por qué digo esto? Porque una computadora, si uno se pone a pensar, uno puede tener distintas configuraciones de hardware, distintas cantidades de memoria RAM, distintos procesadores, distinta cantidad de resolución, por ejemplo, y aún así, con esas distintas configuraciones físicas, uno puede hacer correr programas diferentes del mismo modo. O el mismo programa uno puede poner en distintas computadoras y va a correr del mismo modo, va a tener las mismas posibilidades, va a tener el mismo rendimiento, etcétera, cubierto siempre un nivel de funcionalidad básica, ¿no? Lo que tenemos en el cerebro humano es todo lo contrario, digamos. Aún la más mínima variación
estructural, física en el cerebro, no solamente entre dos personas distintas, vos y yo, que nuestros cerebros son distintos, sino también una misma persona a lo largo del tiempo, y no hace falta pensar en años, en minutos, va a haber reconfiguraciones físicas que van a cambiar la forma en que ese sistema procesa información. Y también hay que pensar, por ejemplo, en cosas más básicas. Una computadora, digamos, si uno ingresa un comando, uno ingresa una instrucción, como vos decías, un mínimo error de sintaxis, es decir, un mínimo error en los simbolitos que instancian ese comando, puede hacer que la operación en su conjunto fracase. Es decir, si esa instrucción no está dada perfectamente, la computadora, cuando va leyendo linealmente esa cadena de símbolos, deja de funcionar, la función no avanza. El cerebro humano no funciona así, continuamente estamos llevando a cabo nuestras tareas y digamos, consiguiendo nuestros objetivos con fragmentos muy parcelados e incompletos de información. Entonces, bueno, estas son algunas de las diferencias que me parece que viene al caso mencionar. Y también pensemos, por ejemplo, que en lo que son cálculos seriales, sobre todo matemáticos, lógicos, las computadoras nos pasan el trapo. Basta con que te tire una multiplicación de dos números de 2 o 3 cifras para hacerte sudar la gota gorda, y una computadora vos podés ponerle operaciones matemáticas muy complicadas y en menos de un segundo vas a tener el resultado. Y es importante entender esto, ¿no? Pero es fantástico esto de que distintas personas ante una misma acción podemos podemos reaccionar de distintas formas, nos puede atacar de distintas formas una determinada acción. Totalmente, somos sensibles al contexto y la situación en que se enmarque eso que nos pasa, que vos mencionás, o incluso nuestro estado emocional, nuestro estado de motivación, que en última instancia va a estar altamente influenciado por procesos neuroquímicos que obviamente tienen lugar en el cerebro, pero que impactan en toda nuestra conducta, también van a modular cómo respondemos ante ese estímulo. Efectivamente, somos seres situados y el cerebro es un jugador esencial en esa relación que tenemos los organismos, nuestros cuerpos con el ambiente y ese perpetuo intercambio de información que se da entre ambos, ¿no? Doctor Adolfo García, la verdad que ha sido clarísimo, nos ha ayudado mucho a comprender esto de la neurociencia y bueno, yo me quedo sin palabras, la verdad, y lo que sí me quedo es con la invitación a todos los amigos de la radio, a todos los mendocinos, para que asistan el próximo jueves, 1 de octubre, de 9 a 16 horas, en el Sindicato de Luz y Fuerza, donde se va a realizar esta jornada sobre neurociencia y educación, además de la presentación del libro, que son las neurociencias, de los doctores Agustín Ibáñez y con quien estamos hablando, el doctor Adolfo García. Sí. Nos entusiasma mucho la posibilidad de hacer esto y bueno, estamos muy agradecidos a Liliana Chávez, representante del SUTE, a Diego Martínez, que es el líder de Neurositio y ha sido el alma mater de este proyecto. También, a las autoridades de la Facultad de Educación Elementaria Especial de la UNCUYO, que han sumado su esfuerzo para hacer esto posible. Estamos esperando una muy buena convocatoria, si bien la temática principal va a ser sobre neurociencias y educación, y vamos a estar apuntando fuertemente a los docentes como audiencia. Están todos invitados, la entrada es sin cargo, simplemente pedimos un alimento no perecedero para que luego va a ser destinado a una obra de caridad. Y vamos a estar cubriendo distintos temas de actualidad. Vamos a estar también viendo las posibilidades y los desafíos para implementar los conocimientos de las neurociencias en el sistema educativo. Y como anticipabas, el corolario de esta jornada, que va a iniciar a las 9 de la mañana y se va a extender hasta las 4 de la tarde, va a ser la presentación de este libro que escribimos con mi amigo y colega el doctor Agustín Ibáñez, que son las neurociencias, que está editado por Editorial Paidós.
y que, bueno, es un intento por llevar el conocimiento científico, lo que hacemos en el laboratorio y lo que se sabe en el campo, al público en general. ¿Qué son las neurociencias? Es un libro de divulgación cuyos lectores están, digamos, no presuponemos ningún tipo de conocimiento técnico por parte de los lectores. La idea es que lo pueda leer cualquier persona que está interesada, que no tenga ningún tipo de formación específica en el área y que pueda llevarse un pantallazo de qué es este campo de estudio, cómo nos está ayudando a reinterpretar qué es ser humano, qué es tener una mente, qué es tener un cuerpo, y también a poner sobre el tapete los logros y los múltiples desafíos, sobre todo, que hay para la aplicación práctica con relevancia social de ese conocimiento tan importante, pero a su vez tan incipiente, que es el que nos dan las neurociencias. Bien, y tiene un campo, un horizonte todavía en el futuro enorme para seguir investigando, me imagino, por todo lo que hemos hablado. Absolutamente, sí. De hecho, es un campo en crecimiento total. Si uno ve indicadores bibliométricos, o sea, de cuántas revistas especializadas están dedicadas a las neurociencias, cuántos laboratorios hay, cuánta gente, cuántos programas de formación, de estudio, de grado y de posgrado y en neurociencias, cuántas publicaciones, son todas cifras que están disparándose exponencialmente desde hace ya varios años, y vamos a ver ese crecimiento cada vez más sostenido en el tiempo. Pensemos también que las neurociencias, el cerebro y su relación con la cognición y la conducta han encontrado un lugar en la agenda de algunas de las principales potencias del mundo, ¿no? Como por ejemplo el proyecto BRAIN de los Estados Unidos, al cual Obama ha destinado una inversión de $100 millones, o también el Human Brain Mapping Project de la Unión Europea, donde también tenemos una inversión masiva en un proyecto que se va a extender en principio durante 10 años. Es una época de apogeo de las neurociencias, y eso, bueno, tiene un cariz muy positivo, porque es una ciencia realmente que está haciendo aportes concretos para entender preguntas que venían sin solución o con una solución poco satisfactoria durante décadas y hasta siglos, te diría. Y bueno, por otro lado, también es un campo que se enfrenta a distintas problemáticas y que es importante hacer explícitas para que logremos conjuntamente superarlas. Doctor Adolfo García, muchísimas gracias. Lo esperamos el jueves. Muy bien, al contrario, muchas gracias a vos, Hernán, y estamos en contacto. Muy amable, hasta la próxima. Doctor Adolfo García, investigador del CONICET y del Laboratorio de Psicología Experimental y Neurociencias, perteneciente al Instituto Neurología Cognitiva, INECO, y profesor adjunto de Neurología de la Facultad de Educación Elemental y Especial de la Universidad Nacional de Cuyo. Por la red, punto de encuentro, un clásico de la radio.